Buen día, buen día, jóvenes. Buen día, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Ahora sí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buen día, ingeniero. Buen día. Buen día. Bueno, vamos a aplicar las leyes, definiciones, conocimientos que hemos aprendido a la solución de problemas. Voy a compartir la pantalla. Ya. Nuevamente un recordatorio. Hemos visto la ley de Coulomb. Sin duda, un problema de evaluación será un problema de aplicación de la ley de Coulomb, que es una ley que se aplica a cargas puntuales, Y, por supuesto, un problema de campo eléctrico, que se define como la fuerza por unidad de carga, y hemos visto casos particulares de campo eléctrico, por ejemplo, de una carga puntual, ¿no? Campo eléctrico de una carga puntual. La otra definición es el potencial eléctrico, que se define como el trabajo realizado por unidad de carga. Potencial eléctrico. Trabajo, bueno, no importa. Trabajo por unidad de carga. Potencial eléctrico. Y también vimos el potencial eléctrico para una carga puntual, ¿no? Que está aquí. Potencial eléctrico debido a una carga puntual. Y por supuesto, aplicar la diferencia de potencial entre dos puntos. Dependiendo del tipo de carga, se desplaza el campo eléctrico. Entonces, un problema de potencial o diferencia de potencial. Y otra forma de encontrar el campo eléctrico es con la otra ley que hemos visto, que es la ley de Gauss, que lo han dicho muchos el sábado. El flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. Y finalmente, un problema de condensadores, en serie o paralelo. La capacidad del condensador, que se define como la carga sobre la diferencia de potencial de una armadura. Y las características, que el voltaje total o la DDP total es igual a la suma de las DDP individuales. DDP total o voltaje total es igual a los voltajes individuales o DDP individuales, 1 más 2 más 3. En serie, la carga total es igual a las cargas de los condensadores individuales. Carga total igual a carga 1, igual a carga 2, igual a carga 3. Y el inverso de la capacidad total es igual a la suma de los inversos de las capacidades individuales en serie. Y en paralelo, las características son: el voltaje total es igual a los voltajes de los condensadores individuales. La carga total es igual a la suma de las cargas individuales y la capacidad total o equivalente es igual a la suma de las capacidades individuales. Entonces, ¿está claro? Problemas de fuerza y campo eléctrico. Por ejemplo, problema número 1 que veremos hoy. Un problema de aplicación de lo que hemos estado diciendo. Fuerza electrostática, campo eléctrico, potencial eléctrico, ley de Gauss y condensadores. Este primero. En
En la distribución de cargas mostradas en la figura, calcular. Inciso A. La magnitud y dirección de la fuerza neta sobre la carga de 7 microcoulombios. Bueno, 7,00 microcoulombios. Ya. Entonces aquí está la figura. Como les digo, una vez más, un problema evidentemente va a ser así sencillo. Encontrar en este caso, la fuerza neta sobre la carga de 7 microcoulombios. Están interactuando otras dos cargas. Ya son 3 cargas, pero la pregunta es encontrar la fuerza. Entonces, como ya hemos explicado, primeramente se hace esta carga de 7 microcoulombios. Primeramente se encuentra la fuerza entre estas dos. ¿Será de atracción o de repulsión? Repulsión. Muy bien. Son cargas del mismo signo, se repelen. Aquí habrá una fuerza. Claro que por supuesto actúan ambas, pero estamos sacando en la carga 3. Luego, con esta otra. Atracción. ¿Se dan cuenta? Son cargas del mismo signo. Entonces, esta será de atracción. Quedan esas dos fuerzas y se hace la suma. Se hace la suma vectorial de estas dos fuerzas. Llamaremos fuerza 1 y fuerza 2. Eso es. Reitero, lo importante entonces es encontrar la dirección de las fuerzas. En este primer caso, como hemos visto, es de repulsión y en este caso es de atracción. Eso es. Y luego, por supuesto, se hace la suma vectorial. La suma vectorial. El ángulo aquí es de 60 grados. A ver. Dibujando las fuerzas, aquí hay una fuerza de repulsión y aquí una fuerza de atracción. Por supuesto, ya al hacer la sumatoria, por la forma que mejor puedan, se puede tomar el eje de coordenadas, ¿no? Entonces, estos ángulos, como aquí es un triángulo equilátero, este ángulo será 60 grados también, al igual que este, ¿no? 60 grados. Este también es 60 grados, entonces este también va a ser 60 grados por ser iguales y opuestos, ¿no? Este también será 60 grados. Y luego se hace la suma vectorial. Entonces calcularemos entre 2 y 7, que podemos llamar, bueno, dibújenlo, fuerza 1, y entre 7 y 4 será la fuerza 2, y luego la suma vectorial. Entonces, reitero, lo importante es encontrar primeramente la dirección de las fuerzas, aplicar la ley de Coulomb para calcular y luego hacer la suma vectorial. Bueno, espero que lo hayan dibujado. Vamos a anotar las fórmulas aquí en la parte inferior.
Entonces, bueno, conocemos la ley de Coulomb. Voy a hacerlo aquí, copiar, pegar. Bueno, ahí. Aquí la ley de Coulomb. Donde la primera fuerza será entre bueno, como dije, llamar simplemente fuerza 1. Fuerza 1 sería esa. Igual, 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 igual. La constante, ¿cuánto vale? 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulombios al cuadrado. Muy bien, eso vale. 9 por 10 a 9. Vamos a anotarlo así. 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Las unidades, como ya indicó el compañero, ¿cuáles son las unidades? Newton por metro al cuadrado sobre coulombios al cuadrado. Muy bien. Newton por metro cuadrado sobre coulombio al cuadrado. En las próximas ya va a ser más fácil copiar, pegar. Bueno, esta es la constante. Por el producto de las cargas, en este caso son las cargas 2 microcoulombios. Para ponerlo a coulombios, ¿cuánto sería? Un microcoulombio o un coulombio, ¿cuántos microcoulombios tiene? Un coulombio. ¿Cuántos coulombios tiene? Bueno, la gráfica Sería lo voy a... multiplicado 1 por 10 a la menos 6. Exactamente, eso es. 10 a la menos 6. O 10. Bueno, no importa. Entonces, las cargas son las siguientes. Llamaremos carga 1, bueno, con minúscula. Ya. La carga 1, que es igual a 2 microcoulombios. 2 microcoulombios. Entonces, aquí multiplicamos por un factor de conversión para llevar a coulombios. De paso, le pasamos. Un coulombio tiene 10 a la sexta, 1.000.000 de microcoulombios. 1.000.000
de microcoulombios. A ver. Microcoulombios. Aquí. Uy. No, no es ahí. Creo que es aquí. A ver. Ya. Ahora sí. 10 a la sexta. O directamente, como dijo la compañera, podríamos decir 10 a la menos 6. Ya, ahora sí. Entonces queda 2 por 10 a la menos 6 coulombios. Este es el factor de conversión. De que un coulombio tiene 1.000.000 de microcoulombios. Aquí la respuesta será microcoulombo con microcoulombios se simplifica y quedará 2 por 10 a la menos 6 coulombios. Aquí la respuesta será entonces 2 por 10 a la menos 6 microcoulombios. Ya, eso es. Entonces, aquí 2 por 10 a la menos 6. Ah, coulombios, no microcoulombios. Ya. Esto es. Dos por 10 a la menos 6. Y lo mismo lo demás, ¿no? Lo mismo lo demás. La otra carga 7 será entonces. Ya. Entonces, esta primera carga sería, digamos, estamos haciendo la fuerza entre 2 y 7. La primera. Esta carga sería aquí 2 por 10 a la menos 6 coulombios por la otra es 7. Ah, la distancia 0,5 metros al cuadrado. 0,5 metros al cuadrado. Entonces aquí la distancia sería r cuadrado, 0,5 metros al cuadrado. Bueno. Entonces, primeramente hemos hecho la transformación de microcoulombios a coulombios multiplicando por el factor de conversión. Se simplifica microcoulombo con microcoulombio y quedan coulombios. 2 microcoulombios equivalen a 2 por 10 a la menos 6 coulombios. Lo propio va a ser con las otras cargas. 4 será o menos 4, 4 por 10 a la menos 6 y 7 por 10 a la menos 6. Primeramente estamos haciendo, calculando la fuerza 1 entre 2 y 7. Entre 2 y 7. ¿Cuánto sale la operación?
¿Alguien puede calcular? Eh, 2 por 7, 14. 14 por 9 y entre 0,5 al cuadrado. A mí me salió 5,04 por 10 a la 11. Gracias. ¿Alguien puede confirmar? 10 a la 11. Como estamos, es fuerza, tendría que ser Newton. En realidad, va a disculparme, me olvidé un signo, es 0,504. Sí, ingeniero. 0.504. Sí, está bien. Muy bien. 0,504. Es solo, ingeniero. 0.504. Ah, ya, gracias. Ahora sí. Esto es entre las cargas de 2 y 7, o sea, entre estas cargas que hemos llamado la fuerza 1, esta fuerza 1, que era entre 2 y 7 positivas. Ahora tocaría hacer entre 7 y 4, es de atracción, esa es la fuerza 2. Entre 7 y 4. La siguiente es esta. Ya vamos a hacerlo. Ay, esta C, porque está aquí. Ya. La fuerza 2 que estamos haciendo entre las cargas de 7 y 4. Ah, ya no se pone aquí el signo porque hemos puesto al decidir. La primera hemos hecho entre 2 y 7. Ahora entre 2 y 4. Perdón, entre 7 y 4. ¿Cuánto da? El doble. Tendría que ser el doble. 1,008 Newton, ingeniero. Exactamente. Claro, claro, nos dimos cuenta de que es el doble porque aquí la carga es 2 con la de 7. Ahora es 4 con la de 7. Como 4 es el doble de 2, entonces la fuerza va a ser el doble. Bueno, eso está claro. Ahora la suma vectorial. La suma vectorial. En X. Ingeniero, ¿no sería negativa la fuerza 2? Sí, pero justamente les decía, el signo negativo nos muestra que la fuerza 2 es de atracción, pero en la fórmula ya no se considera el signo negativo, directamente el valor absoluto positivo. Buena pregunta para que lo tomen en cuenta. O sea, simplemente el signo, la carga negativa de -4 y la positiva de 7 nos muestra que son de atracción. Pero en la fórmula no se considera. Una buena pregunta. No se considera, solamente positivo. La suma vectorial en el eje X. Bueno, voy a volver aquí a anotar. Ustedes bueno, tienen un solo dibujo y en ese dibujo hacen. Aquí tenemos, bueno, hasta ahí nomás.
tenemos esto. Aquí estaba la fuerza 1 y aquí la fuerza 2. Entonces trazamos el eje de coordenadas rectangulares aquí. Ahí, con otro color. Trazamos el eje de coordenadas en el eje X y en el eje Y. Ahora, como pueden darse cuenta, se traza la proyección a cada eje de los vectores. La proyección al eje X y la proyección al eje Y. Lo mismo del otro. Proyección al eje X y proyección al eje Y. De modo que los vectores que representan estos otros dos serían estos. Teníamos la componente del vector F1 en el eje X. Ahí. Esta. Y la componente del vector 2 en el eje X, ambas positivas. O sea, esta primera es la componente de F. Ahí. Ya. Es la componente de F1 en el eje X. Esta de abajo es la componente de F2 en el eje X. Y las componentes verticales, aquí tenemos la componente de F1 en el eje Y, positivo, y la componente del eje de la fuerza 2 en el eje Y. Entonces las componentes son estas. La componente de la fuerza 1 en el eje Y, positiva. Y aquí en la parte inferior, la componente de la fuerza 2 en el eje Y, negativa. Entonces, como se puede ver, en la sumatoria de fuerzas en el eje X, aquí está, las coordenadas son en el eje Y y el eje X. Cuando están en el lado derecho, son positivas. Izquierdo, negativas en el eje X. Entonces, aquí tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje X sería F1X positivo más F2X positivo. Y esa F1X es igual, como es cateto adyacente, es igual a F1 por el coseno de 60 y aquí F2 por el coseno de 60. Entonces, en el eje X va a ser la sumatoria de las dos fuerzas. En el eje Y, F1Y es positivo, hacia arriba, más F1Y. Y F sub 2Y es hacia abajo negativo. Entonces, dibújenlo, fotografíenlo y haremos las operaciones. Entonces, siempre, en esos problemas de fuerza de cargas puntuales, va a haber una sumatoria de vectores en el eje X y... Bueno, creo que ya está. Entonces, voy a borrar el pizarrón y vamos a hacer las operaciones. En el eje X. En el eje X hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Igual. Decíamos, en el eje X está la componente del vector 1
en el eje X más la componente del vector 2 en el eje X. Tenemos aquí entonces la fuerza 1 y la fuerza 2. Y como dije, estas componentes es igual a la hipotenusa por el coseno F1 aquí me falta un X, F1X y F2X. Ahora sí. F1X es igual a F1 por el coseno de 60 grados. Coseno de 60. Y F2X es igual a F2 por el coseno también, el ángulo es también de 60, como lo vimos, por ser ángulos opuestos, iguales y opuestos. Bueno, se conocen los datos y se hace la operación. F1 es 0,540 o 504 y F2 es 1,008. Es positivo. ¿Cuánto da? $0,756. Gracias. Newtons. Y similarmente, como dijimos, se saca en el eje Y. En el eje Y, tenemos en el eje Y la suma de fuerzas en el eje Y. F1X es positivo. F1Y. Y la fuerza 2 era negativa. Menos F2Y. F2Y. Y F1Y es igual a F1 por el seno, porque es igual al cateto opuesto. Seno. Aquí sería menos. Y la componente F2Y es igual a F2 por el seno de 60. Se hace la operación. Menos. ¿Cuánto da? Menos 0,436 newton, ingeniero. Gracias. Ya. Noten que aquí este es negativo. En cambio, el otro es positivo. No lo he puesto, pero bueno, es positivo. O cuando no es necesario poner positivo, la suma de fuerzas en X es positiva. La suma de fuerzas en Y es negativa. Entonces, la resultante la resultante la fuerza neta resultante la fuerza neta resultante. Como hemos visto, voy a volver a dibujar y también, por favor, dibujen ustedes el eje de coordenadas. El eje de coordenadas rectangulares. En el eje X y en el eje Y.
Entonces, la suma de fuerzas en X es positiva, lo que significa que está aquí. La suma de fuerzas en X es positiva, entonces está en esta dirección. Y la suma de fuerzas en X es negativa, está en esta dirección. A ver cómo me sale. Y es la suma de Y, ¿no ve? ¿Sí? Lo puso la suma de fuerzas en X, en la de Ah, Y. ya, gracias. Voy aquí a... Ya. Esta es, claro, por copiar, pegar, me olvidé. Esto es Y. Gracias. Esta es la suma de fuerzas en Y, hacia abajo. Y la suma de fuerzas en X está aquí. Ya. Bueno, esta es la idea. Vamos a mejorarlo. Ya. Entonces, hemos dibujado el eje de coordenadas rectangulares que están aquí. Y aquí. Ya. Eh, 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 eh. La suma de fuerzas en el eje X salió positivo. Entonces, está dirigido hacia la derecha. La suma de fuerzas en Y salió negativo, hacia abajo. Y entre estos dos se encuentra igualmente por el método del paralelogramo el vector resultante, haciendo el paralelogramo. En este caso rectangular. La fuerza neta será esta. Esta es la fuerza neta. Dibújenlo. Fuerza neta resultante. Y el ángulo que se va a sacar por el teorema de Pitágoras. Y el ángulo será este ángulo. El ángulo de la resultante con respecto, por supuesto, a el ángulo tita. El ángulo tita. Ya, está mejor. Entonces, por favor, dibújenlo. Es la forma de hacer y cómo van a resolver, porque sí o sí es un problema de vectores que van a tener, sea de fuerza o de campo. Bueno, este es un recordatorio que también lo han visto ustedes en Física 100. Bueno, ahora, por supuesto, la fuerza neta resultante por Pitágoras. Aquí podemos ponerlo. Ya.
la fuerza neta resultante será igual a la raíz cuadrada, ¿verdad? Raíz cuadrada de la suma de fuerzas en x al cuadrado más la suma de fuerzas en y al cuadrado. La suma de fuerzas en y al cuadrado más la suma de fuerzas en x al cuadrado. La suma de fuerzas en x al cuadrado más la suma de fuerzas en y al cuadrado. Entonces, como se conocen todos los datos, se encuentra la magnitud resultante. Este negativo menos con menos se va a hacer más y se tiene la expresión. Bueno, espero que el dibujo ya lo hayan copiado. Voy a pausar. ¿Ya no? Esto también. Esta sería la magnitud de la fuerza neta resultante. La magnitud de la fuerza resultante. Y la otra sería la dirección. La dirección. Ya. Hemos hecho la magnitud y la dirección. No se olviden estos dos datos. Y la dirección será con una función trigonométrica, como ya hemos visto. Tita. El ángulo tita. Tita. Será igual al arco tangente de la suma de fuerzas en y, que es cateto opuesto, sobre la suma de fuerzas en x. Igual. ¿Cuánto da? Ingeniero, ¿puede subirlo un poco arriba para ver la sumatoria de X? 0,756. Y la de y es 0,436. ¿Se le cuenta su negativo o lo volvemos positivo nomás? Menos por menos se va a hacer más. Listo, ingeniero, gracias. ¿Cuánto es la fuerza neta? 60,02. Tanto. No, en el ángulo tita, ingeniero. Ah, perdón. Perdón. Entonces aquí sería menos 60,02 grados.
menos 60,02 grados. Ya. Esta es la dirección de la fuerza resultante. ¿Y la magnitud? ¿Cuánto sale? 0,872. Gracias. Newtons. Entonces, esta sería la solución. ¿Qué significa el signo menos en el arco tangente, en el ángulo? Entonces, eso significa lo siguiente. En el eje de coordenadas rectangulares, la tangente es positiva en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Es negativa en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. Entonces este menos significa que está aquí. Y como que es así. Más o menos ahí. Ingeniero, ese no es el valor del ángulo, sale otro. Eso significa que el ángulo está o en este cuadrante o está en el cuarto cuadrante. Eso significa el signo menos. Ese menos está ahí. El ángulo. Bueno, ¿alguna pregunta? A mí me salió otro resultado en tangente. ¿Cuánto? Menos 29,97. Bueno, Sí, A a mí me mí salió igual. lo mismo. han puesto en grados menos 29,97. Bueno, Ingeniero, yo tengo una pregunta. ¿está bien? ¿Cuál está bien? Arco tangente de 0,436 sobre 0,756. Inverso tangente. Ingeniero, ¿cómo pongo arco tangente en la calculadora? Inverso tangente. Ya, gracias. Si lo convertimos a grados es menos 29 grados 58 minutos Eh, divididos por 41 segundos. no, pónganlo en grados. Pues si ponen en grados, va a ser en grados. Si ponen en radianes, va a ser en radianes. Pónganlo en Sí, en grados. grados está menos 29 grados, 58 minutos, 22,41 segundos. Ya. Entonces estaba bien, es 29. 29, no sé cuánto. Claro, pueden llevarlo después a grados, minutos y segundos, está bien, pueden hacer eso. Entonces está bien. Bueno, en resumen, reitero, un problema sí o sí va a ser ya sea de fuerza, de cargas puntuales para una fila, para la otra fila de campo. El procedimiento es parecido. Lo único que varía es la fórmula en la primera magnitud. Entonces, como es fuerza, dijimos, se está pidiendo la fuerza neta, se está solicitando, la pregunta es, calcular la fuerza neta sobre esta carga de 7 microcoulombios. Entonces, se trabaja con cada una. Primeramente, no importa con esta, de 2. Como son positivas, se
repelen, fuerza 1. Luego con la otra, como son de signo contrario, se atraen. Se atraen. Y se calcula la fuerza con la fórmula de la ley de Coulomb y luego se hace la suma vectorial. La suma vectorial de forma gráfica sería la siguiente. Se hace un paralelogramo. Un paralelogramo. Y la resultante es la diagonal que va del origen al extremo del paralelogramo. Esta es la fuerza neta. Sí, esa es la fuerza neta. Evidentemente, está a 29 grados del eje de coordenadas rectangulares, está a 29 grados, claro. Ahí, ahí, ahí. Este sería el eje. Entonces, evidentemente está a 29 grados el ángulo este. Estos son los 29 grados. Bueno, esa es la gráfica sobre esta carga. Y luego, como ya hemos visto, como es fuerza, se aplica la ley de Coulomb. La constante es esta, que 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, fuerza 1, fuerza 2. Se hace la suma vectorial en el eje X, la suma vectorial en el eje Y, y con esta fórmula se calcula la magnitud resultante. Y con esta otra, la dirección. Bueno, ya. Este es el inciso A. El inciso B. Calcular el campo eléctrico en el punto medio de la base del triángulo. Ya. Entonces, el punto medio de la base del triángulo está aquí. El punto medio está aquí. Calcular en este punto. Aquí no hay carga. Calcular en este punto. En este punto. Entonces, cada carga va a crear un campo eléctrico. Por ejemplo, la carga 2. El campo eléctrico debido a la carga 2 en el punto central, ¿se aleja o se acerca? Se acerca. ¿Otra opinión? Cuando la carga es positiva, el campo se aleja. Cuando la carga es positiva, se aleja. Entonces, el campo eléctrico, debido a esta carga de 2, se aleja. Anótenlo. Cuando la carga es positiva, el campo se aleja. Este será el campo 1. El campo debido a la carga, bueno, que estamos llamando 1. El campo 1. Haremos ahora, a ver, de la carga 2. Esta de 7 que sea la carga 2. Que sea la carga 2. Ya. El campo debido a la carga 7 en el punto P, ¿se aleja o se acerca? Se aleja. Correcto, ya aprendieron rápido. Se aleja. Este es el campo 2. El campo 2. Y el campo debido a la carga 3.
el campo debido a la carga 3. Bueno, Se acerca. se acerca. Muy bien, ahora sí nos entendemos. Cuando la carga es negativa, el campo eléctrico se acerca. Entonces, lo importante es dibujar bien los sentidos de estos vectores. Aquí el campo, estoy haciendo con otro colorcito, se acerca. Este es el campo 3. Y se hace la suma vectorial. Aquí es más fácil porque están en los ejes. La suma de campos en el eje X será E1 más E3. Y en el eje Y hay un solo campo, E2. Y se hace la suma vectorial. Ah, claro, hay que aplicar la fórmula del campo. En todo caso, la fórmula del campo. Que ya la conocemos. Fuerza sobre carga. Sí, pero como es carga puntual, es este el campo. Fuerza sobre carga es la definición general de campo. Fuerza sobre carga. A ver si coincidimos. Ya. Entonces, bueno, no importa. Ya no importa. Mejor lo borramos. Entonces, el campo 1, se calculará con la carga 1 en mayúscula. El campo 1 se calculará aquí con la carga 1 con la carga 1 y aquí será la distancia 1 al cuadrado. La distancia R1 al cuadrado. Y similarmente, bueno, igual. Similarmente se calcula el campo 2 y el campo 3. Son 3 campos. El campo 2 con la carga 2 y la distancia 2. El campo 3 con la carga 3 y la distancia 3. Se hacen las operaciones, luego será igual la suma de campos en el eje X, suma de campos en el eje Y y la resultante. Bueno, por el problema, esto tendríamos que ponerlo aquí, el inciso B. Inciso B. B. Y luego la suma de campos en el eje X, suma de campos en el eje Y, la suma vectorial. En X, en Y, etc. ¿No? Aquí, igual que esto. En X. Ahora, y no es fuerza, es campo. Suma de campos en X. Lo mismo, suma de campos en Y. Como vimos,
En X será el campo, lo que salga. Y lo propio, suma de campos en Y. Ya no fuerza, campo. Y finalmente, la magnitud del campo. Resultante. Campo, suma de campos en el eje X más suma de campos en el eje y saldrá, por supuesto, en Newton sobre Coulomb el resultado. Y la dirección del campo resultante que será sumatoria de campos en el eje Y sobre sumatoria de campos en el eje X. Eso es. Ya es muy análogo el cálculo. Entonces, lo importante es, como les dije, en este caso la pregunta es calcular el campo resultante en el punto medio de la base. En este punto. Entonces vimos de que el campo, debido a esta primera carga positiva de 2, el campo se aleja. El campo de esta carga 7, como es positivo, se aleja. Y el campo de la carga menos 4, como es negativa, se acerca. Una vez dibujados los vectores, se calcula con la fórmula el campo y se hace la suma vectorial. Bueno, este apunte en todo caso se lo voy a pasar al final. Con mucho gusto. ¿Alguna pregunta, juventud? María Fernanda, ¿alguna pregunta? Parece que se fue. No, Inge, todo bien. Ah, ya, pensé que se fue y ya iba a cantar. Si te vas, yo también me voy. Un descanso de 10 minutos y después continuamos. Listo, ingeniero. Listo, ingeniero. Ya. Entonces, queda claro que en la evaluación de problemas estará un problema de fuerza electrostática entre cargas puntuales, campo eléctrico entre cargas puntuales, ¿no? Que como ya hemos visto se dibujan los vectores correspondientes, y luego se hacen las operaciones y la suma vectorial, sea del campo de la fuerza. Problema número 2. En la distribución de cargas mostrada en la figura, calcular. Bueno, aquí está además esto. Calcular
el potencial eléctrico en los puntos A y B. Estamos hablando ahora de potencial. Hemos visto fuerza electrostática, campo eléctrico, ahora potencial eléctrico. El potencial eléctrico. Ustedes saben, la mayoría, el potencial eléctrico se define como el trabajo realizado por unidad de carga. Potencial eléctrico es el trabajo realizado por unidad de carga. Y el potencial eléctrico debido a una carga puntual es parecida al campo, pero sin el cuadrado, además que es escalar. Es el potencial eléctrico, por definición, y eso es importante. O la diferencia de potencial también. El potencial eléctrico se define como el trabajo realizado por unidad de carga. Trabajo realizado por unidad de carga. Julio sobre Coulomb es voltio. La DDP entre dos puntos se define como el trabajo para llevar una carga de prueba del punto A al punto B. Y con la relación de potencial y campo eléctrico hemos encontrado, con la relación de campo y potencial hemos encontrado la fórmula del potencial eléctrico de una carga puntual, que es esta. Es esta. Entonces tenemos ahora un problema de potencial eléctrico. Ya. Tenemos la carga 1, 2 microcoulombios. Ya sabemos que es 2 por 10 a la menos 6 coulombios. Y la carga 2, menos 3 por menos 3 microcoulombios. Calcular el potencial eléctrico en el punto A y el punto B. Bueno, como se ve en la figura, el punto A forma un cuadrado con las cargas y el punto B también. Las distancias, primero haremos el potencial en el punto A. Entonces vamos a sacar el potencial debido a la carga 1. El potencial debido a la carga 1 en el punto A. Será el potencial 1. Y luego el potencial debido a la carga 2 en el punto A. Y la suma de los dos potenciales va a ser el potencial en el punto A. Son dos cargas. Si hubieran más cargas, bueno, habría que tener en cuenta las demás cargas. Entonces, seguimos. Calculamos el potencial en A. Podríamos hacerlo, bueno, mejor lo hacemos así. El potencial en el punto A, será igual a la suma de los potenciales eléctricos de la carga puntual debido a la carga 1 más el potencial debido a la carga 2. El potencial debido a la carga 1 más el potencial debido a la carga 2. Ahora, ¿qué es igual el potencial debido a una carga puntual? El potencial de la carga 1,
Aquí voy a hacerlo copiar, pegar. Este es el potencial. ¿Qué es una magnitud escalar? Aquí ya no hay suma de vectores, felizmente. Ah, bueno. Bueno, no importa. Ya. Ya. El potencial eléctrico en el punto A, decíamos, el potencial en el punto A será igual al potencial en el punto 1. Aquí teníamos que poner carga 1. Carga 1 sobre distancia 1 sobre R1. Y aquí en 2 lo mismo. Solamente que ahora la carga es 2. Y la distancia es 2. Como ven, se puede factorizar la constante y queda lo siguiente. Que en general queda así. O se hace así. Y yo estoy haciéndolo aquí en forma detallada, pero bueno. Sería eso. En general es eso. Lo puedo escribir en general. La otra vamos a hacer ya con eso. En general, el potencial en un punto, debido a cargas puntuales, por supuesto, el potencial en un punto cualquiera es igual a la constante por la sumatoria de Q sobre R. Tomando en cuenta los signos, porque es escalar. Ya, eso es. Entonces, en este caso se conocen las cargas. La distancia de 1 a A serían 50 centímetros, 0,5 metros. Habría que calcular la distancia esta de 2 hacia A por Pitágoras. Esta sería R2. ¿Cuánto sale R sub 2 por el teorema de Pitágoras? 150 cada lado del cuadrado. ¿Pueden calcular? A mí me salió 0.70. 0,70. Gracias. Ya.
Entonces ya con esos datos, aquí reemplazamos en la fórmula. Puedo ponerlo aquí directamente si quieren. El voltaje en A. La constante es 9 por 10 a la 9, que lo tenemos aquí. Voy a hacer copiar, pegar. La constante es esta. Ya. La carga 1, 2 por 10 a la menos 6 tendría que ser. Coulombios, porque es 2 microcoulombios. La carga 1 es 2 por 10 a la menos 6, que también la tenemos por acá, creo. Bueno, no importa. Esta es 2 por 10 a la menos 6, la carga 1. Y la distancia 1 sería 0,5. ¿No? Como 50 centímetros sería 0,5. 0, o si quieren, 0,50. La carga 2 es menos 3. En este caso se toma en cuenta el signo. Como es escalar, aquí sí se toma en cuenta el signo. Puedo ponerlo aquí o directamente aquí. Si quieren, bueno, es 3. Entonces aquí, este signo será menos. Y la carga es 3. En la suma escalar se toma en cuenta el signo. La distancia, dijo la compañera, 0,70. Ya. Entonces, aquí tenemos el voltaje en el punto A debido a las dos cargas. ¿Cuánto da? A mí me salió en menos 9.500. 2.500,4. No, menos 2.571,4. Muy bien. 0,4. Voltios. Por si acaso el potencial, como en este caso, puede ser negativo. Calculamos el potencial en A. Similarmente, calculamos el potencial en B. Y ya, si quieren aquí, calculamos el potencial en B. El potencial en B igual sería el siguiente. Aplicando esto va a salir esto mismo. Potencial en B. A ver. Para el potencial en B. Ahora, para la carga 1, la distancia, para la carga 1, la distancia ahora sí es los 0,70. Para la carga 1, la distancia, esta distancia es 0,70.
La carga 1 al punto B es 0,70. En cambio, la carga 2 es 50 centímetros. Tomar en cuenta simplemente ese detalle. A en B. Bueno, van a hacer aquí esto parecido. Lo voy a hacer. Copiar, pegar. Ahora aquí es 0,70. La carga 2 sigue siendo negativa y es 0,50. Quizás hubiera tenido que poner aquí la carga de 1 de R1 a A. La carga de R2 a A. Y aquí la carga de R1 al punto B y la carga de R2 al punto B, para que quede más claro. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale el potencial en B? Menos 28.285. Menos 28.285,7. volt. Bueno, ambos son negativos. No hay problema. Bueno. Entonces el inciso A dice calcular el potencial eléctrico en el punto A y en el punto B. Inciso B, calcular el trabajo para llevar otra carga Q3 de 8 microcoulombios de A hasta B. Inciso B. Ya. Entonces, trabajo. Podemos encontrar una fórmula de diferencia de potencial entre dos puntos, que está aquí, que es esta. ¿O no lo hemos hecho? Esta. La diferencia de potencial entre dos puntos. Es eso. En este caso, esta carga sería la carga 3. La carga 3. Entonces, despejando el trabajo, será igual a la carga 3
que se quiere llevar de A hasta B, por la diferencia de potencial entre B y A. Ahí. Ya. El trabajo. Bueno, la carga 3 sería, la carga 3 es 8 microcoulombios. Serían 8 por 10 a la 6 coulombios. La carga 3, entonces sustituyendo sería 8 por 10 a las menos 6 coulombios. 8. El potencial en B. El potencial en B menos 28.285,7. A. Aquí quizás el potencial en A. Solamente estoy reemplazando los valores. Ya. Y el potencial en A es menos 2.571,4. 2.571,4. Estos son voltios. La operación nos va a dar el trabajo para llevar una carga del punto A al punto B. Como estamos en el sistema internacional, será en julios. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Menos 25.714. Ya, eso es. Coma 3. Bueno, recapitulando este problema, un problema también será de potencial eléctrico. Potencial eléctrico. El potencial eléctrico se define como el trabajo realizado por unidad de carga y es una magnitud escalar. El potencial de un punto que hemos puesto aquí, A. Hay dos cargas, carga 1 y carga 2, y pide calcular el potencial en el punto A y en el punto B. Hacemos primero para el punto A, será igual al potencial eléctrico debido a la carga 1 con la distancia de R1 al punto A, más el potencial 2 igual a constante carga sobre distancia, la distancia al punto A de la carga 2, de 2 a A.
Se hacen operaciones y se calcula. En general, el potencial es igual a la constante por la sumatoria de Q sobre R, tomando en cuenta los signos porque es escalar. Entonces, otra vez se toma en cuenta el signo negativo porque es escalar, se saca. Y esto que también hemos estado reiterando, la diferencia de potencial entre dos puntos es igual al trabajo que se hace para llevar una carga de prueba de un punto al otro. Y en base a ese concepto estamos sacando qué trabajo sería necesario para llevar una carga Q sub 3 del punto A al punto B. De esta fórmula despejamos el trabajo y reemplazamos y hacemos las operaciones. ¿Alguna pregunta? Sí, va, disculpa, ingeniero, no lo había multiplicado por el 8 por 10 a la menos 6. Sale Ese sería, menos ese es el 0,21. resultado solo dentro de ¿De trabajo? los corchetes. ¿El de Sí. trabajo? ¿Cuánto saldría Sí, entonces? sale 0.2057. Ya. Gracias. Es Menos, la única voz que he ingeniero. escuchado que está trabajando. Los demás, bueno. Bueno. Con Entonces, signo negativo, ingeniero. ya. Gracias. Un poquito explicaré esto, por qué signo negativo en el trabajo, con el siguiente ejemplo. Imagínense que tenemos aquí una silla. Tenemos aquí una silla. Entonces, si queremos levantar la silla a una altura h, queremos levantar la silla a una altura h, hay que aplicar una fuerza que sea contraria al peso, pero yendo en esta dirección, hacia arriba. ¿No? Ese trabajo será trabajo positivo. Ya, para levantar. Ahora, si quisiéramos bajar la silla, estamos ahora tratando de bajar la silla, porque si la soltamos, pues se rompe. Entonces tengo que aplicar una fuerza, pero la trayectoria está hacia abajo. Entonces ese trabajo se puede considerar como trabajo negativo. Como que estamos frenando. Bueno, aquí está el peso de la silla, por supuesto, pero la fuerza que aplicamos es para evitar que se caiga, como frenándolo. Ese trabajo sería un trabajo negativo. En este caso, la carga también directamente se iría, pero tenemos que frenarla para que no se vaya. Ese trabajo es negativo. Pongo este ejemplo que es más claro, digamos. Si quiero subir la silla, es trabajo positivo. Si quiero bajar, es trabajo negativo. En este caso, similarmente, si es trabajo negativo, es que estamos como frenando para que no se dispare la carga 3 del punto A al punto B. El miércoles, tendremos laboratorio y el sábado haremos problemas de la ley de Gauss y condensadores y estaríamos ya listos prácticamente para el primer examen parcial. Si no hay más preguntas, quedamos aquí. Que tengan buen día, pórtense bien. No se olviden el resumen del libro. El resumen del libro, bien aprendido. Ojalá que aprendan más que resumir. La tarea de semanal y los principios. Ingeniero, disculpe, el día miércoles vamos a pasar laboratorio presencial. Voy a comunicarles. Voy a ir más tarde, no mañana, al laboratorio para ver si está en condiciones. Y si está en condiciones, será presencial. 45 y 45 en dos ambientes. Eso yo voy a
a ir mañana al laboratorio y si hay condiciones será presencial, con barbijo y con alcohol desinfectante. Inge, no se olvide mandar este documento, porfa. Claro, voy a mandarle para que les envíen. Bueno, tengan buen día. Adiós, pórtense bien. Chao, chao. Disculpe, otra pregunta. ¿El Que sea laboratorio fácil. presencial va a ser a la misma hora del horario? Claro, el mismo horario. Gracias, ingeniero. Por nada. Bueno. Adiós, pórtense bien.